Queríamos hablar con la diputada Socorro Villamayor de dos temas. Uno, que la Cámara de Diputados de la provincia ha aprobado un proyecto de su autoría en el que se va a impedir el acceso a espectáculos deportivos y a casas de apuestas a los deudores alimentarios morosos. Es decir, se agravan algunas penalidades que ya tenían. Pero vamos a estar hablando también de la realidad del Partido Justicialista, que es un tema de que ella se ha ocupado ya en algunas oportunidades. Así que, como siempre, Socorro, gracias por venir. A vos, Indio, gracias por la invitación y por ocuparte de estos temas importantes, por cierto. Bueno, contame de este proyecto que has presentado, que finalmente se aprobó, que es agravar las penalidades a los deudores alimentarios. Digamos que en realidad es un impedimento a acceder a los eventos deportivos pagos y a las casas de juegos de azar para aquellos deudores alimentarios morosos, como bien decías vos en la introducción, que se encuentren en el registro de deudores alimentarios morosos que maneja el Poder Judicial. Es decir, aquellos que por decisión judicial deben pagar una cuota alimentaria y han pasado 3 meses o bien 5 meses discontinuos sin cumplir, ingresan al registro de deudores y al estar allí no van a poder ingresar a la par a aquellos que son aficionados al deporte, a un lugar que sea pago, ni tampoco a los lugares de juegos de azar, bingos, rifas, etcétera, casinos. ¿Por qué? Porque una persona que tiene que cumplir con un deber moral, que ha llegado a constituirlo en un deber legal frente a una madre que fue a decir, ya digo por qué digo madre, que ha tenido que ir a la justicia a solicitar que cumpla con ese deber, mal puede estar dilapidando los bienes en un casino o pagando algo que le es afín cuando no ha cumplido con aquella prestación indispensable e innegable a un menor o a un incapaz. ¿Por qué digo padres? Porque nosotros tenemos en la provincia de Salta un registro que consta de 1.446, según la última información, de deudores morosos alimentarios, y solamente 5 pertenecen a mujeres. El resto son padres que no han cumplido con la cuota. Es decir, el índice de madres que deben pagar es menor. Bueno, ha tenido aceptación unánime en la Cámara, todos los presentes han dado el visto a favor, incluso las opiniones favorables. Esto ha sido tomado de otras legislaciones de otras provincias como Río Negro, Catamarca. Existen otros países como en Perú y han tenido muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque ayuda a que en aquel peregrinar de la madre en la justicia para solicitar que le impongan el deber al padre moroso y luego incumplido ese deber, la madre tiene que volver a ver al juez para solicitarle que aplique una nueva sanción por incumplimiento a lo que el juez ya le ha ordenado. Cuando esa persona que desea asistir a los partidos de fútbol, de básquet o del deporte que fuere, o tiene esa, llamemos malamente, adicción al juego, va a preferir pagar. ¿Y qué va a evitar? Que la mujer tenga que peregrinar nuevamente por frente al juez a pedirle. ¿Cómo se instrumenta esto, digamos, la policía en un espectáculo deportivo? No sé, hablemos de una cancha de fútbol de Salta. ¿Cómo se va a instrumentar? ¿La policía va a tener acceso a este registro y va a estar ahí si quiere sacar una entrada? ¿Cómo se hace? Muy buena la pregunta, Indio, porque en la discusión habían quienes querían que ampliemos los impedimentos a otros tipos de actividades. Por ejemplo, el ingreso también a pubs o boliches eran sugerencias que se hacían. ¿Por qué no las contemplamos? Porque queremos una norma que tenga una sanción, pero que también tenga una aplicabilidad cierta, si no es una normativa nula. Y en los partidos de fútbol hoy, cuando las personas ingresan, ya te piden un DNI, e incluso ya constata la policía cuando vos ingresás si no tenés alguna objeción, porque no te olvides que a veces por decisión penal o administrativa determinadas personas están impedidos de ingresar ya por alguna otra razón. Y salta allí y te dicen, usted no puede ingresar. De la misma manera tendrán cargado el registro de deudores alimentarios morosos y le impedirán el ingreso. Y en los casinos, como sabemos, si no sos mayor de edad no ingresás, e incluso tienen hoy una constatación con lo que se llama el libro de autoexcluido, que es aquella persona que sola y voluntariamente se anota en los casinos o en los juegos de azar para solicitar que si quiere reincidir en ingresar le impidan porque es una persona que quizás está sanando, por decir, de una tendencia a la ludopatía, por ejemplo. Bueno, lo importante los mismos mecanismos se van a utilizar, es totalmente fácil, así que bueno, hemos empezado con estas 2 pruebas piloto, te diría, y que ya han dado resultados en otros lugares. Bueno, lo importante es que se aprobó y por unanimidad. Exactamente. Bueno. Te llevo a un terreno un poco menos agradable, porque esto en realidad es una cuestión, esto que me acabas de contar, casi de sentido común y de beneficio de muchísima gente que en serio tiene que
esperemos que tenga que dejar de peregrinar por la justicia. Así es. Hablando de justicia, hemos tenido un martes bastante atípico en relación al Partido Justicialista de Salta, cuando con pocas horas de diferencia la jueza Selvina Cubría anula la intervención dispuesta por Cristina Kirchner. Pocas horas después el Congreso del Partido Justicialista por Zoom, que me llamó bastante la atención, decide, no sé qué es esto, si es reintervenir, volver a intervenir el Partido Justicialista, desconocer la decisión de la jueza. ¿Qué es esto? ¿Y en qué estado queda esta cuestión? Esto es la muestra más clara de la improlijidad extrema de aquellas personalidades arbitrarias y absolutas como la de Cristina Fernández de Kirchner. El Partido Justicialista, para aquellos que quieren mirar la doctrina justicialista como en su pureza, es aquellos que comparten o no las políticas del general Perón, para ser simple. Con posterioridad aparecen aquellos que dentro del escudo y del sello peronista se dijeron peronistas y hablando de la justicia social vinieron a afectar precisamente a los más débiles, que es lo que hizo Cristina Fernández de Kirchner, que nadie discute que llevaba a la Argentina a una Venezuela. Yo siempre he sido crítica de su gestión y siempre he estado poco cómoda con la presencia de Cristina, con esa mirada siempre soy peronista, cuando en realidad tenía una política absolutamente diferenciada del propio peronismo. Sin embargo, la gente no hace esa disquisición. Pero para no aburrir con ello, digamos, esta mujer que no es peronista, desde mi punto de vista, en su sentir, utilizó este partido. ¿Qué pasó? Cuando ella llega a ser presidenta del PJ, inmediatamente mira a la provincia de Salta, vaya a saber por qué mezquindad, y de manera arbitraria e ilegal decide intervenir el partido. Las argumentaciones vertidas fueron que algunos diputados, específicamente 3 diputados del PJ, aprobaron algunas leyes del presidente actual, del presidente Milei. Eso luego fue a la justicia, fue apelado por los supuestamente intervenidos, pero intervenidos de manera ilegal e irregular, y como vos bien dices, el martes la jueza Servini Cubría dijo la cuestión de fondo no es válida, no corresponde a la intervención, con lo cual se retrotrae todo a aquel marzo de este año cuando Cristina decidió arbitrariamente intervenir. Y hay un hecho, tenían que restituirse a las autoridades de aquel momento. Se lo restituyó, de hecho ya está nuevamente las autoridades en el PJ. ¿Qué sucede? Que la arbitrariedad de ella estuvo dada no solo porque no tenía razones válidas, sino porque además no lo hizo a través del organismo partidario que es el que tiene las facultades de intervenir, que es el Congreso Nacional. El Congreso Nacional es el que debe, representando la voluntad de las distintas provincias, determinar si corresponde o no y si hay causales para intervenir. No hizo eso. Ella, de manera unipersonal, intervino. Y luego pidió a posteriori, cuando el PJ de Salta apela, ella allí solicita al Congreso, reúnase y ratifique. En el medio, la jueza emite esta sentencia en la cual se revoca al punto cero, se retrotrae todo, y que a posteriori de manera irregular, también vía Zoom, con faltantes de muchísimas provincias, el Congreso reunido dice si estamos de acuerdo con lo que dijo Cristina, o no sé cómo se expresaron. Lo cierto es que no tiene validez porque una decisión de un Congreso nunca, jamás puede revocar una sentencia judicial. Con lo cual, hoy estuvieron el apoderado del partido junto a otros integrantes del Consejo del Partido de Salta, del PJ y también del Tribunal de Disciplina, con escribanos en la sede del PJ de Calle Subiría, obteniendo la restitución de llaves para volver al funcionamiento normal. Yo tengo la teoría de que esto tiene que ver con la necesidad que tiene Cristina Kirchner de tener la lapicera para armar las listas de senadores y diputados en las elecciones de octubre en todas las provincias. Como que no lo haga, mira, si pudiera, que ya no puede porque ya no tiene cabida en el PJ de Salta. Cristina Fernández no tiene cabida en el PJ de Salta. Peronismo es peronismo, Cristina es Cristina. Bueno. Vos fíjate que mientras ella estuvo ahora en las provinciales, que Salta había logrado en la última elección tener la mayor cantidad de diputados por capital electos por el PJ, como fueron los 2 diputados por capital que ingresaron, y todos los de la provincia que ingresaron por el PJ, en las no en estas últimas, sino en las penúltimas elecciones, ahora con la intervención y siendo Cristina la que digitaba a Berni, que eran el que había intervenido, no metieron ni un concejal en esta última elección pasada del 11 de mayo. Bueno, esto es un desastre electoral sin dudas. Ahora, yo creo... Es un desastre, Cristina. Sí, bueno, independientemente de eso, creo que esto tiene nombre y apellido. Por lo menos es lo que yo entiendo por lo que Cristina ha decidido hacer esto. Es
llegar a las elecciones de octubre con una decisión unipersonal de armar quiénes van a ser los candidatos a senadores y diputados nacionales. Los nombres: Sergio Osoleavi y Emiliano Estrada, para seguir teniendo kirchneristas, digamos, a ultranza, quizás en el Senado y quizás en diputados. ¿Coincidís con esto? Puede haber sido su ¿Adherís a intención, esta teoría pero o no? puede haber sido su intención sin dudas. Sé que uno muy parecido a ella es Emiliano Estrada. Son muy egocéntricos, se miran a sí mismos, no tienen la capacidad de medir qué daño provoca ese egocentrismo, esto para ser suave en la expresión, y ese señor ya no tenía cabida en el PJ. En ese PJ en orden que conducía Tuti Amat, que tenía las cuentas claras, que tenía superávit económico, que estaba reformando la sede de Calle Subiría, es decir, un PJ con sus instituciones funcionando normalmente, porque habíamos vuelto a tener un consejo, un congreso, se había disuelto la CAP, que para aquellos que no son del peronismo, en definitiva, era un partido que tenía sus instituciones internas ordenadas y democráticamente elegidas. No tenía cabida Estrada, no tenía cabida, y buscó indudablemente este artilugio con Cristina Fernández. Bueno, vamos a ver cómo continúa. Seguramente te convalida. Hoy está en orden, hoy están ya, como te digo, ya ha ido el apoderado, ya tienen las llaves, con lo cual volvimos a foja cero. Ahora tienen que devolver también aquel dinero, porque te digo, tenía superávit el PJ, sí, también deben devolverlo y rendir cuenta de cuánto gastaron en esta campaña, que no metieron ni un concejal. Gracias por venir, Socorro, como siempre. De nada. Hasta cualquier momento. Volvemos enseguida. Vamos a estar hablando con el diputado José Gaufín de la realidad del PRO después de las dos elecciones magras que ha tenido tanto en Salta como en la capital federal, y vamos a empezar a hablar de algunos temas relacionados con la justicia. Ya volvemos.